Buenas, en esta oportunidad tenemos como punto de estudio lo que es lo relativo a los contratos y transmisión de propiedad. Iniciaremos conceptualizando lo que es acto jurídico y de negocio jurídico. Por su parte, un acto jurídico es toda manifestación de voluntad destinada a producir efecto jurídico. Un negocio jurídico se fundamenta igualmente en una manifestación de voluntad mediante la cual una o varias personas se conjugan y con la cual produce igualmente consecuencias o efectos jurídicos. Tal es el caso de la Constitución, modificación o extensión de un derecho. Dentro de la clasificación de los negocios jurídicos tenemos los unilaterales y los bilaterales. Un negocio, hablar de un negocio jurídico unilateral, es aquel que se produce solo con la voluntad de una de las partes, generando asimismo la obligación en esa parte que la emite. Ejemplos de este tipo de negocio tenemos lo que son los testamentos, el registro de patentes, el registro de derecho de autor, entre otros. Un negocio jurídico bilateral es aquel que se produce tras la manifestación de voluntad de todas las partes, generando obligaciones para las mismas. Ejemplo, tenemos lo que es la fianza, un matrimonio civil, un contrato de trabajo. En cuanto al contrato, podemos aludir a diversas secciones, definiéndolo o considerando una de ellas como un acuerdo de voluntades que se crea con la finalidad de transmitir, transferir, ceder tantos derechos como obligaciones. En cuanto a una clasificación general de los contratos, podemos hablar de contratos unilaterales, contratos bilaterales, contratos onerosos y gratuitos, destacando que dentro de los contratos onerosos hay una subclasificación, como es el caso de los contratos conmutativos y aleatorios. También tenemos dentro de esta clasificación los que son los contratos reales y consensuales y los contratos principales y accesorios. Hacer referencia a un contrato unilateral eh, eh, está caracterizado por la obligación solo de una de las partes, mientras que un contrato bilateral se caracteriza o se perfecciona por la voluntad y las obligaciones para ambas partes. Un contrato oneroso son aquellos contratos que imponen provechos y gravames recíprocos, mientras que los contratos gratuitos son aquellos que imponen provechos para una parte y gravames para la otra. Ya descrito anteriormente, los contratos onerosos se subclasifican en lo que son los contratos aleatorios y los contratos conmutativos. Los contratos conmutativos son aquellos dentro de los cuales los provechos y los gravames son ciertos y conocidos, mientras que los contratos aleatorios son aquellos en los cuales los provechos y los gravames se dan bajo una condición, bajo un término. Por su parte, los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, mientras que los contratos consensuales son aquellos que están relacionados con la validez y la nulidad de los contratos. Para finalizar esta clasificación, y antes ya mencionado, tenemos los contratos principales y accesorios. Hablar de un contrato principal es referirse a aquellos contratos que tienen existencia propia, es decir, que no dependen de un contrato anterior, a diferencia de un contrato accesorio, que son aquellos contratos que dependen de un contrato principal. En otro punto tenemos lo que es el contrato de venta. El contrato de venta es un contrato que está reglamentado dentro de nuestra legislación venezolana a través del Código Civil venezolano, específicamente en su artículo 1474, en el cual se establece que una venta es un contrato mediante el cual un vendedor transfiere la propiedad o se obliga a transferir la propiedad de una cosa
a un comprador quien paga su precio. Y donde es importante mencionar como rasgo característico de este contrato que es uno de los más importantes dentro de la circulación de los bienes. En cuanto a las modalidades de las ventas, tenemos lo que son las ventas sujetas a ensayos previos, que se refieren a aquellas ventas que están bajo condición suspensiva. Tenemos también lo que son las ventas obligatorias, de las cuales tenemos la reserva de dominios, venta de las cosas vendidas, venta de las cosas futuras. También tenemos las ventas sujetas a peso, medida y cuenta, que son aquellos tipos de ventas que se perfeccionan cuando se pesa, cuentan y en el caso se cuantifican la mercancía. En cuanto a los elementos de la venta, tenemos como elementos el consentimiento, tenemos la capacidad y el poder y tenemos el objeto. Otro punto que es importante señalar son las obligaciones de las partes intervinientes de este tipo de contratos, como es el caso de las obligaciones del comprador y las obligaciones del vendedor. Cuanto a las obligaciones del vendedor, básicamente podemos referirnos como una obligación primaria al de la tradición y saneamiento de la cosa vendida. Asimismo, entre otras obligaciones, tenemos la de transferir la propiedad de la cosa. En cuanto a las obligaciones del comprador, tenemos pagar el precio establecido, hacer entrega o recibir la entrega y pagar por los gastos. En otro enfoque tenemos todo lo referente a lo que es el retracto, las ventas regidas por leyes especiales, la cesión de derecho, lo que es la reserva de dominio y la donación. En cuanto al retracto, es una figura igualmente normalizada por el Código Civil venezolano, específicamente en su artículo 1533, y en el cual se establece que independientemente de las causas de nulidad y resolución ya explicada y en común a todas las convenciones, un contrato de venta puede resolverse a través del ejercicio de derecho de retracto, para lo cual podemos destacar que existe una clasificación, tal es el caso del retracto legal y el retracto convencional. Tenemos lo que son las ventas regidas por leyes especiales. Dentro de estas ventas entra lo que son la reserva de dominio, que se caracteriza por no transferir la propiedad de la cosa hasta que el comprador no haga el pago, la totalidad del pago o una determinada cantidad del mismo. Tenemos también lo que es la venta de propiedad horizontal. Esta en particular se encuentra reglamentada o normalizada por la Ley de Propiedad Horizontal, en donde se establecen no solo las normas, sino también la forma de constitución, enajenación y gravamen en este tipo de negociaciones. Entra dentro de esta clasificación también lo que son las ventas de parcelas. Tenemos también lo que es cesión de derecho, que la cual se define como un acto entre vivos mediante el cual un nuevo acreedor sustituye al anterior dentro de una misma relación obligatoria. Para finalizar este punto, tenemos lo que es la donación. La donación entra igualmente dentro de nuestra legislación venezolana y se define como un contrato mediante el cual una persona transfiere gratuitamente la propiedad de sus bienes, específicamente dentro de un carácter patrimonial a otra persona que lo acepta. Con esto finalizamos. Gracias.